Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Régimen Disciplinario de los Jueces de Paz, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en justicia de paz, jueces de paz y de reconsideración. El juez de paz es un ciudadano o ciudadana de nacionalidad colombiana elegido por voto popular por un periodo de 5 años, reelegibles en forma indefinida, para resolver pacíficamente los conflictos que se les presente en cada comunidad. Al ser elegido como juez, adquiere la responsabilidad de administrar justicia y sus decisiones son en equidad. Es una persona particular que ejerce una función pública de servicio a la sociedad en su conjunto de manera permanente y gratuita. Son deberes del juez de paz y de reconsideración facilitar y promover el acuerdo sobre las fórmulas que para la solución de los conflictos propongan las partes. Para ello, dada su condición de funcionario público, está sometido a un régimen de responsabilidad disciplinaria y podrá ser removido de su cargo por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales o observando una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. Entonces, en este sentido, les son aplicables las normas estatuidas en las leyes 734 del 2002, 1952 del 2019 y el artículo 34 de la ley 497 de 1999. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar el régimen disciplinario de los jueces de paz, sus deberes, derechos y obligaciones, desarrollando la normatividad establecida dentro del ordenamiento jurídico específico para esta labor. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Ana Sidney Celi Pérez, abogada de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario, Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Comercial. Ha sido juez laboral en Arauca y Villavicencio, juez civil en Duitama, Chiquinquirá y Bogotá, juez de garantías en Miraflores, Boyacá, conjuez del Tribunal Administrativo de Arauca y oficial mayor del juzgado, de uno de los juzgados laborales en Bogotá. Actualmente, la doctora Ana Sidney se desempeña como abogada asesora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Ana Sidney Celi Pérez, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien es presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales, demás personas que se han conectado a esta videoconferencia y en especial a nuestras juezas y jueces de paz, quienes desarrollan una labor muy significativa para nuestra comunidad a nivel nacional. El tema que vamos a tratar el día de hoy corresponde al régimen disciplinario de los jueces de paz. Para ello vamos a apoyar la intervención con una presentación. Para desarrollar el tema del régimen disciplinario de los jueces de paz, voy a utilizar 4 ejes temáticos. El primer eje temático corresponde a los aspectos generales, impedimentos e incompatibilidades. El tercero sería el control disciplinario y el cuarto eje temático sería el proceso disciplinario. Entonces, aspectos generales, impedimentos e incompatibilidades, control disciplinario y el proceso disciplinario propiamente dicho.
Continuando con los aspectos generales, tenemos que el juez de paz es un ciudadano o una ciudadana de nacionalidad colombiana, elegido por voto popular por un periodo de 5 años. Ellos, a su vez, pueden ser reelegidos de forma indefinida para resolver pacíficamente los conflictos que se le presenten en su comunidad. Al ser elegido como juez de paz, adquiere la responsabilidad de administrar justicia y sus decisiones son en equidad, no en derecho. El juez de paz es una persona particular que ejerce una función pública, vale decir, está al servicio de la comunidad en conjunto de manera permanente y además gratuita. Son deberes de los jueces de paz y de reconsideración facilitar y promover el acuerdo de las fórmulas que para la solución de conflictos propongan las partes. Por tanto, dada su condición de funcionario público, están sometidos a un régimen de responsabilidad disciplinaria y podrán ser removidos de su cargo por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hoy en día, antes la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones han atentado contra las garantías y los deberes fundamentales o han observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. Eso dada la trascendencia moral que tiene el juez de paz dentro de su comunidad. Entonces, le son aplicables las normas contenidas en la Ley 734 y la Ley 1952, la primera del año 2002 y la segunda del año 2019, así como lo reglado en el artículo 497 de 1999. Pasamos a mirar lo referente al marco conceptual y normativo. Decimos entonces que los jueces de paz están reglados por la Constitución Política de Colombia en su artículo 247. A su vez, la Ley 497 de 1999, la Ley 270 de 1996, los artículos 4 y 5 de la Ley 1285 de 2009 y, como ya se anunció, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019. Este es el marco normativo por donde deben regirse los jueces de paz en lo atinente al proceso disciplinario. Importante aquí señalar que aunque el juez de paz no requiere ser abogado, no es necesario que lo sea, sí, y sus decisiones son en equidad, sí tiene el deber de cumplir las disposiciones constitucionales y legales y desarrollar su actividad en obedecimiento de las normas. Para ello, el artículo 247 de la Constitución Política señala que la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular y esta jurisdicción especial para la paz hace parte de la rama judicial. Es decir, que, como ya se indicó, ejercen función jurisdiccional. Así se establece de la lectura de la Ley 1285 de 2009, que en sus artículos 4 y 5 estableció o consideró modificar el artículo 11 de la Ley 270, donde se informa que la rama judicial del poder público está constituido, entre otros, por la jurisdicción de paz, los jueces de paz, de manera concreta y expresa, así lo señala. El artículo 5 modifica a su vez el artículo 12 de la Ley 270 de 1996 y preceptúa el ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución y en la ley estatutaria.
Es necesario traer aquí a colación lo señalado en el artículo 153 de la Ley 270. Respecto a los deberes de los funcionarios, son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. Por su parte, la Ley 497 de 1999 señala el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios y particulares. La jurisdicción de paz busca lograr la solución integral, pacífica de los conflictos comunitarios o particulares. Las decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser en equidad, ya lo hemos dicho, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad. Y ellos así, ¿por qué? Porque el juez de paz es elegido por su propio círculo cercano y esperan de él una solución equilibrada, acorde al común relacionamiento de esa comunidad, de ese entorno. El juez de paz es un juez cercano, un juez que permite a los interesados solucionar sus conflictos de manera inmediata, a través de un mecanismo ágil, de un mecanismo que les permite llevar a feliz término sus diferencias, porque la primera parte que hace un juez de paz es la convocatoria a una conciliación entre las partes. Y en esa parte conciliatoria, así como en el demás desarrollo del proceso que se cumple ante el juez de paz, se deben seguir al pie de la letra, de manera irrestricta, las normas procesales, en garantía del debido proceso de esas partes que acuden a su juez de paz, para que en equidad les resuelva el conflicto que ellos de manera directa no lo pudieron solventar. Entonces, el juez de paz, más que el juez, es la persona que escucha y tiene una opción y una alternativa. Por ello, se reclama del juez de paz la eficiencia en la administración de justicia, con la finalidad de promover la convivencia pacífica en las comunidades en el territorio nacional. Las actuaciones del juez de paz se realizan a través de trámites verbales, salvo algunas excepciones que deben estar por escrito, por ejemplo, la sentencia o las sanciones, previa audiencia. Es decir, siempre permanecerá el principio de oralidad en ese desarrollo. Asimismo, se reclama del juez de paz la independencia y la autonomía, cuyo único límite es la Constitución, porque el juez de paz no puede estar en contra de la ley, sus decisiones y su acercamiento a la comunidad no pueden ir en contra de la ley ni de la Constitución. Sin embargo, reitero, sus decisiones son en equidad. Ningún servidor público podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un juez de paz las decisiones o criterios que deban adoptar en sus intervenciones, so pena de incurrir en causal de mala conducta sancionable de manera disciplinaria. Esto es aquí muy importante, porque dado el manejo que tiene el juez de paz por haber sido elegido mediante voto popular, en algunos casos se tiene la tendencia a influenciar las decisiones de ese juez de paz, pero el juez tiene la obligación de autonomía e independencia, y al momento de verse compelido por alguna autoridad ejecutiva, administrativa o judicial, podrá poner en conocimiento tal comportamiento a fin de que se profieran las sanciones disciplinarias del caso. Como ya se dijo también, la justicia de paz es gratuita y su funcionamiento está a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas o las costas que se señale por el Consejo Superior de la Judicatura para efectos de notificaciones. Pero esto es solamente gastos propios de esa acción
jurisdiccional, más no un reconocimiento ni un pago de honorarios para el juez. El juez de paz también tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos, no solo de quienes intervienen en el proceso directamente, sino de todos aquellos que se ven afectados con él. Es decir, la solución que proponga el juez de paz o que emane del acta de conciliación o de la sentencia que haga el juez de paz debe procurar la solución pacífica del conflicto y el bien común. No se puede desarrollar o llegar a un acuerdo que vaya a lesionar derechos de terceros o de la comunidad. Concretamente, el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, en cuanto al control disciplinario, señala que en todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, hoy en día la Comisión de Disciplina Judicial, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. Entonces, esta norma se constituye en el marco legal, en la fuerza que va a regir el comportamiento y las decisiones del juez de paz. El juez de paz debe tener una condición moral excelente, de manera que sus determinaciones lleven al convencimiento de la comunidad y a la convivencia, que goce de credibilidad y de buen nombre en el entorno social donde cumple sus funciones. Y estas funciones deben de estar garantizadas siempre bajo el rigor de los derechos fundamentales y enalteciendo la dignidad del cargo de ser juez de paz, con lo que ello significa al interior de su círculo. Además, conforme a la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019, se establece el régimen disciplinario para los servidores públicos, así como la Ley 270, y en estas dos, 734 y 1952, se señala además el procedimiento que ha de seguirse, el tipo de faltas en que puede incurrir un funcionario público, para nuestro caso el juez de paz, y las sanciones de que puede ser objeto de ese juez de paz. Entonces, en esta normativa, las explico y hablamos de las dos, dado el tránsito legislativo en que nos encontramos. En estas normas están claramente señaladas las conductas, están clasificadas según su complejidad y gravedad, así como las sanciones de que es objeto el sujeto disciplinado y el procedimiento que debe seguirse, porque igual que la obligación del juez de paz, el juez de disciplina también está obligado a la garantía del debido proceso, y el derecho de contradicción debe respetarse en todos los espacios y cualquiera que sea el litigio del que nos ocupemos. Continuamos ahora con los impedimentos e incompatibilidades de los jueces de paz. El artículo 16 de la Ley 497 establece como impedimentos que el juez de paz no podrá conocer de una controversia en particular cuando se presente alguno de los siguientes eventos, y esto es muy importante, dada la cercanía que el juez de paz tiene frente a su comunidad, debe ser muy estricto en este aspecto. No podría conocer entonces cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente u ocasional, fíjense cómo esa condición de cónyuge, de compañero o de compañera permanente puede ser
tanto permanente como ocasional, o de alguno de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, tengan algún interés directo o indirecto en la controversia o resolución del conflicto que motiva la actuación. Entonces, si el cónyuge o el compañero o la compañera, sus familiares cercanos en 4º grado de consanguinidad, en 2º de afinidad o en 1º civil, tienen algún interés, o el mismo juez tiene algún interés, así sea indirecto, en la controversia que es objeto de resolución, el juez de paz debe declararse impedido. Asimismo, procede el impedimento cuando existe enemistad grave por hechos ajenos a aquellos que motivan su actuación o ajenos a la ejecución de la sentencia con alguna de las partes, su representante o apoderado. Es decir, que esa enemistad grave debe ser externa al conflicto, porque cuando el juez de paz está resolviendo un conflicto o cualquier juez está resolviendo un conflicto, si no se logra un acuerdo consensuado entre las partes, esto es una conciliación, el juez debe proferir sentencia con fundamento en las pruebas que le hayan sido aportadas. Y esa sentencia va a generar inconformidad para alguno de los usuarios. ¿Para quién? Pues para quien perdió su aspiración frente al juez. Entonces eso le puede generar al juez o frente a la comunidad o de la comunidad frente a él una enemistad. Pero eso no es lo que tipifica el impedimento. El impedimento se tipifica cuando esa enemistad existe por asuntos ajenos al caso particular que ocupa al juez en ese instante. Es ahí cuando el juez de paz, a ciencia y paciencia, debe manifestar su impedimento y en los dos casos, tanto cuando hay interés como cuando hay enemistad, deberá remitir las diligencias al juez de paz que siga en turno y si no es sino el único en la comunidad, pues al de la localidad más cercana, para que ese juez sea quien resuelva la controversia con el ánimo de garantizar la transparencia, la independencia y la autonomía de que gozan las decisiones jurisdiccionales, aunque éstas sean en equidad. Entonces, aquí es muy importante que el juez sea muy objetivo a la hora de considerar o de calificar esa circunstancia en la que puede estar inmerso en el impedimento, como lo acabamos de señalar. De igual modo, el artículo 17 señala las incompatibilidades en el ejercicio del cargo de juez de paz y de reconsideración. Es compatible con el desempeño de funciones como servidor público. Sin embargo, es incompatible con la realización de actividades de proselitismo político o armado. Entonces, a diferencia del juez ordinario o del juez de la jurisdicción ordinaria, el juez de paz puede serlo y a la vez puede cumplir funciones como servidor del Estado, como servidor público. La incompatibilidad se da es frente a las actividades de proselitismo político o armado, dado, nuevamente lo repito, dada el manejo que tiene de la comunidad, la credibilidad que generó a la hora de ser elegido por voto popular. Esa elección a través de voto popular no se puede confundir con la influencia o con influenciar mejor a los miembros de la comunidad o a sus electores por determinado grupo político o determinado candidato, porque es allí donde se da la incompatibilidad. Y si un juez de paz actúa inmerso en un régimen, en una incompatibilidad, pues tendrá las consecuencias disciplinarias
que la ley establece para tal efecto. Asimismo, cuando el juez de paz, conociendo de la existencia de un impedimento, no lo manifiesta, también será sujeto disciplinable y podrá ser sancionado incluso con la exclusión de la función, como se leyó en el artículo 34 de la ley 497. Entonces, el juez de paz debe ser muy cuidadoso en esa línea entre la cercanía que tiene a la comunidad y sus causales de impedimento, así como las posibles inhabilidades que pueda generar, dada su cercanía. Continuamos con el proceso disciplinario propiamente dicho. En esta parte es muy importante que los jueces de paz tengan conocimiento de las garantías que les asisten y de la forma como deben acudir ante el ente de disciplina, en este momento la Comisión de Disciplina Judicial. ¿Por qué? Porque es muy frecuente encontrar en el ejercicio de la admirable labor jurisdiccional, tanto del juez ordinario como del juez especial de paz, que quienes no estén conformes con las decisiones que se toman dentro de un proceso debidamente llevado, tomen como mecanismo de defensa la presentación de una queja en contra del juez que en su momento tomó una resolución contraria a las aspiraciones de esa parte. Entonces, el juez, si bien es cierto, el juez de paz debe acatar la Constitución y la ley, y su cumplimiento de su función exige el rigor del procedimiento señalado en la ley 497 para efectos de atender a los usuarios que acudan en su ayuda. También es cierto que a la hora de una investigación disciplinaria, ellos tienen, todos ustedes además, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y de contradicción dentro del marco de un proceso disciplinario. Así lo establecen tanto la ley 734 como la ley 1952. Entonces, dentro de ese proceso disciplinario se inicia ¿con qué? Con una queja. La queja puede ser presentada a nombre propio, pero pueden haber quejas anónimas. Y el ente disciplinador tiene el deber de iniciar la instrucción en el proceso disciplinario con una queja, aunque ésta sea anónima. Importante aquí tener en cuenta que el quejoso no es parte dentro del proceso disciplinario. Una vez se tiene conocimiento de la queja, una vez presentada la queja en contra de un juez de paz, le incumbe al juez disciplinario, a la comisión en este caso, anteriormente al Consejo Superior de la Judicatura o al Consejo Seccional de la Judicatura según la instancia, para efectos de iniciar sería el Consejo Seccional de la Judicatura en su sala disciplinaria, en los procesos que aún se encuentran en trámite, le corresponde seguir el impulso procesal de esa queja. El quejoso puede asistir a las audiencias, pero no, al no ser parte, por ejemplo, no puede presentar recursos. O los puede presentar, pero no les son escuchados porque no es parte dentro del proceso disciplinario, aunque haya sido quien presentó la queja. Entonces, se radica la queja y se somete a reparto. De ahí se inicia la instrucción y el juzgamiento. Entonces, en la parte de instrucción le corresponde al juez de disciplina, llamémoslo así de manera genérica, hacer una evaluación de la queja. Si hay otras quejas similares, podrá hacerse la acumulación de esa queja con las demás que ya estén en trámite o con las que sigan llegando. Y calificada la queja,
el juez disciplinario inicia la indagación preliminar. Dentro de la indagación preliminar le compete comunicar, una vez da el auto de apertura de esa indagación preliminar, debe comunicar de esa determinación ¿a quién? En este caso, al juez de paz, objeto de investigación, objeto de indagación preliminar, para que ese juez de paz desde ese mismo momento pueda empezar a ejercer su derecho de contradicción. Ese derecho de contradicción en primera medida se hace a través de los descargos y las pruebas de parte que considere pertinente. Sin embargo, esos descargos pueden presentarse bien una vez notificado de la indagación preliminar o con posterioridad hasta antes de la sentencia de primera instancia. Es decir, que el juez de paz, objeto del proceso disciplinario, tiene un margen bastante amplio para presentar sus descargos. Pero aquí hay una cosa que es muy importante. Dentro de las determinaciones que ha de tomar el juez de disciplina, está determinar si se abre o no la investigación. Y para ello debe tener en cuenta el comportamiento del sujeto disciplinado dentro de esa indagación. Entonces, si hay una comparecencia, si hay una buena voluntad de quien es objeto de investigación y una colaboración en cuanto a las pruebas y demás, es más factible que el juez de disciplina pueda resolver y pueda tener conocimiento de lo que realmente sucede y en su sapiencia podría incluso ordenar el archivo de esa indagación preliminar. Si de las pruebas que recaude, bien sea las que se presenten con la queja, las que aporte el sujeto disciplinado o las que pida de oficio, si de esas pruebas se concluye que no hay una conducta disciplinable o una falta a los derechos y a los deberes del juez de paz, se procederá al archivo con decisión debidamente motivada. Pero si esas pruebas establecen que podría haber una comisión o un incumplimiento de los deberes o una comisión de una conducta disciplinable, expedirá un auto de investigación disciplinaria. Esa apertura de la investigación disciplinaria también se debe notificar al sujeto disciplinado en debida forma. ¿Para qué? Para que el sujeto disciplinado pueda aportar nuevamente pruebas, si así lo considera, ampliar sus descargos, si no lo ha hecho, pues que rinda sus descargos y aporte las pruebas o solicite la práctica de pruebas que considere necesarias para demostrar que no ha incurrido en esa falta que se le está indilgando. El juez de disciplina entrará a recibir las pruebas que tienen que ser objeto de contradicción frente al sujeto disciplinado. Es decir, que una vez el juez de disciplina decrete la práctica de esas pruebas, cualquiera que sea, nuevamente repito, las de quejoso, las de oficio o las solicitadas por el sujeto disciplinable, en este caso, el juez de paz, deberá citar a audiencia para, en presencia del sujeto disciplinable, pueda recaudar esas pruebas, recibir esa prueba testimonial, recibir incluso la misma declaración de quien es sujeto disciplinario, porque quien es sujeto disciplinable puede pedirle al juez de disciplina que le escuche de viva voz y que en audiencia le reciba su explicación frente a los hechos. Y ese sujeto disciplinable puede asistir al proceso de manera directa o con el acompañamiento de un abogado. Y en todo caso, la Comisión de Disciplina o el Consejo Seccional de la Judicatura deberán designar un abogado de oficio, porque si el interesado, si el disciplinado no está asistido con la defensa técnica, puede haber violación a la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de quien es sujeto disciplinado. Entonces, una vez realizada la audiencia donde se recibieron las pruebas,
el juez de disciplina deberá emitir un fallo. Ese fallo es objeto de apelación o puede ser objeto de apelación si las partes, en este caso el sujeto disciplinable, no está de acuerdo con lo allí decidido, o no está de acuerdo con la calificación de la conducta, o no está de acuerdo con la sanción, o considera que debe ser absuelto. Entonces, esa determinación puede ser objeto de apelación. Dentro de la indagación preliminar, el juez disciplinable puede pedir la suspensión provisional en el ejercicio del cargo según la gravedad de la falta que se está indilgando. Entonces, esa es una determinación que se puede tomar al interior del proceso disciplinario, bien en la etapa de indagación o bien en la etapa de investigación, porque ya hemos visto dos etapas. Emitido el fallo, ese fallo va a una segunda instancia y será la Comisión Nacional de Disciplina o, en su defecto, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando funcionaba, quien entre a determinar si la decisión estuvo conforme a los elementos probatorios y a las sanciones legales según la gravedad de la falta o si la falta estuvo calificada en debida forma. Además, pueden ser objeto de apelación el auto que niega las pruebas, el auto que ordenó el archivo y también puede estudiarse el recurso de queja frente a algunas determinaciones que pueda tomar el investigador en primera instancia, el investigador de disciplina en primera instancia, y también cuando hay sanción o cuando se coloca como medida preventiva la suspensión provisional del juez de paz, para nuestro ejemplo, para nuestro ejercicio, la segunda instancia tiene la obligación de estudiar por vía de consulta esa suspensión. O sea, además de tener la apelación que puede presentar el juez de paz o su abogado, tiene obligatoriamente la consulta. Y aquí viene la sanción disciplinaria. Entonces, en cuanto a la sanción disciplinaria, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos. El registro de esa sanción disciplinaria, donde en la Comisión Nacional de Disciplina, en las plataformas respectivas, así como la comunicación al Tribunal Superior del Distrito, a donde pertenezca el juez. También es importante el cumplimiento de esa sanción disciplinaria, porque no necesariamente puede ser suspensión, puede ser multa, puede ser una conminación verbal, una conminación escrita, según lo que defina el juez de disciplina. También existe la certificación de esa sanción disciplinaria, la fecha en que se impuso y la fecha en que termina y la forma como debe cumplirse esa sanción. Y la cancelación de esa sanción disciplinaria, así como la posibilidad de demandar por vía revocatoria directa esa sanción disciplinaria, que ese es un trámite administrativo ante la jurisdicción, no, un trámite judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. También existen unos procesos especiales, concretamente ante la Procuraduría General de la Nación o en los municipios, la personería municipal o la personería distrital, según corresponda. Esos procesos especiales verbales o de única instancia, según la clase de la falta que se esté estudiando, y el estudio que hace la Procuraduría General de la Nación o el Poder Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación o sus personeros o los personeros, depende del poder preferente que la ley le ha dado. Entonces, si bien es cierto, tenemos un órgano de disciplina asignado, en algunos casos excepcionales podría señalarse la posibilidad que sea la Procuraduría quien estudie la investigación disciplinaria de un juez de paz. Importante tener en cuenta dentro del proceso disciplinario la temeridad de la queja. Es algo que el juez de disciplina debe estudiar. La relevancia de los testigos, las notificaciones y el trámite de los recursos propios de cada decisión, que además de la apelación que ya vimos en segunda instancia de algunas decisiones, como el auto que niega las pruebas,
también existe la reposición. Frente a quien acaba de emitir la decisión, se le puede presentar una reposición para que revise, para que estudie nuevamente la determinación que acaba de tomar. También puede haber nulidad dentro de ese trámite disciplinario. Igual, el juez de disciplina es objeto o debe tener presente los impedimentos y las recusaciones que puedan haber a la hora de resolver, porque puede haber un parentesco con el sujeto disciplinado o que haya algún interés particular, una enemistad, al igual, o unas causales diferentes, unas diferentes, otras similares a las que tiene el juez de paz, y las del juez de disciplina son más amplias y más rigurosas, dada la envergadura que tiene por ser juez ordinario. Como ya les anuncié, estamos en un tránsito legislativo en materia disciplinaria y el Código General Disciplinario actual está regulado por la Ley 1952. Y la que teníamos antes, de la que estábamos hablando, corresponde a la Ley 734 de 2002. En el régimen disciplinario de la Ley 1952 tenemos una parte general y en la Ley 734 hablábamos de los destinatarios, que eran todos aquellos que estaban administrando recursos del Estado y en específico algunos funcionarios del Estado también. En la Ley 1952 decimos que la potestad disciplinaria y la titularidad la tiene el Estado y puede presentarse por vía de queja. Y en la Ley 734 hablamos de la omisión y el cumplimiento de los deberes. Tenemos unas normas rectoras en la Ley 1952. Tenemos la forma como se extingue la acción disciplinaria, la clasificación de las faltas y la autonomía de las mismas. Importante tener en cuenta la extinción de la acción disciplinaria y la clasificación de las faltas, no para que para que el juez de paz pueda tener conocimiento de en qué marco puede moverse a la hora de una investigación disciplinaria. Pero ya les advertí, en todo caso, el sujeto disciplinado debe estar asistido por un abogado para que ejerza la defensa técnica, máximo si advertimos en el caso particular que los jueces de paz no son abogados. Y ese es uno de los valores importantes que tiene el juez de paz. El no ser abogado le da un campo de posibilidad de conocimiento en cuanto a las decisiones en equidad. Pasamos entonces, continuamos con el trámite que trae la Ley 1952 en materia disciplinaria. Esta parte ya es breve porque ya hemos dicho algunas etapas en la Ley 734 y en algunas coinciden. Entonces está un escrito, una solicitud, que antes era una queja. Nuevamente tenemos una indagación preliminar. Tenemos ahí en la indagación preliminar puede darse apertura a la investigación disciplinaria o puede ordenarse el archivo, al igual que ya lo hemos visto. Cuando se emite el auto que da la apertura de la investigación disciplinaria, se hace un auto de cargos diciéndole al juez de paz, en este caso, qué hechos y qué conductas se le indilgan para que él sepa de qué defenderse. Si es por acción, si es por omisión, si es una falta grave, si es una conducta leve, según corresponda. En esta etapa puede el juez de paz presentar sus descargos y pedir pruebas. Además, puede presentar como una alegación de una recomendación del fallo. Aquí es importante esto, porque el juez de paz, de manera directa o a través de su abogado, puede hacer una evaluación de lo que se recaudó probatoriamente en el decurso de la investigación disciplinaria y entrar a interpretar lo que de ahí lee para que el juez de disciplina entre a mirar si en realidad corresponde
a lo que está observando el juez de paz o si en efecto sí hubo una sanción. Esa decisión del fallo o la determinación del juez de disciplina puede ser también objeto de reposición o de apelación, tal y como lo señalábamos en la ley 734. De esta manera, quiero dejar en claro que la calificación de cada falta y la gravedad de la misma corresponde única y exclusivamente al bagaje probatorio que se allegue en el decurso del proceso conforme a la argumentación que haga el juez de disciplina. Será él quien establezca la gravedad de la misma, de la conducta y la sanción a imponer conforme a la gravedad. La ley 1952 trae establecidos las sanciones que puede tener el sujeto disciplinable según la gravedad de la falta. Entonces, por ejemplo, ante una falta gravísima, no podemos hablar de una conminación por escrito o de una amonestación pública, porque dada la circunstancia tendrá que ser una sanción más grande. Igual podrá moverse. La decisión de juez de disciplina debe estar argumentada no solo jurídicamente, sino que además debe regirse por las pruebas y la interpretación que hizo y debe explicar esa interpretación dentro del fallo. De manera que si no lo hace, tendrá un defecto sustantivo en su determinación. Quiero agradecerles a los jueces de paz y reconocerlos por la misión que cumplen y el bien que le hacen a la comunidad al resolver de manera pacífica las situaciones particulares de su comunidad y buscando siempre solucionar el conflicto de una manera expedita, de una manera muchas veces silenciosa, porque si bien es cierto, ustedes hacen un reporte estadístico de su función, la misión que ustedes cumplen es una misión de paz y se escucha más fuerte el ruido de un cañón, de un solo cañonazo, que el de muchos abrazos. Entonces, por eso es tan importante la labor que ustedes cumplen. Voy a hacerles unas pequeñas conclusiones. La primera de ellas sería que el juez de paz, al ser elegido, adquiere la responsabilidad de administrar justicia y sus decisiones son en equidad. El juez de paz es una persona particular que ejerce una función pública de servicio a la sociedad en su conjunto, de manera permanente y gratuita, pero al cumplir una función pública está sometida al régimen disciplinario. Como segunda conclusión, podemos hablar que la responsabilidad disciplinaria del juez de paz incluye el deber de aplicación del debido proceso en el estricto cumplimiento de las garantías de los usuarios de la comunidad. Aunque el trámite que cumple el juez sea un trámite sencillo, procesalmente hablando, y se desarrolle en un lenguaje común, en todo caso debe dar estricta observancia al debido proceso de las partes. ¿Por qué esta conclusión? Porque la mayoría de sanciones que ustedes pueden ver en la página del Consejo Superior de la Judicatura, la mayoría de sanciones que se han impuesto a los jueces de paz o es por haber recibido algún pago, no porque lo hayan pedido, o no sé si lo habrán pedido, pero porque la parte se le hace, ay, muchas gracias, tome, y caen en esa falta disciplinaria de haber recibido dinero o dádivas en desarrollo de su función, lo cual está expresamente prohibido, como ya lo analizamos. Y las otras sanciones es por haber omitido alguna parte del procedimiento en el desarrollo de su función. Por ejemplo, que la acción o la intervención de juez de paz se dio a solicitud de uno de los dos contendientes.
Si bien es cierto, acude a la sala, al juez de paz, un solo usuario a decirle, mire, tengo este problema con mi inquilino, la persona convocada debe acudir de manera voluntaria y esa manifestación debe hacerla frente al juez de paz. Si el convocado no está de acuerdo con que sea el juez de paz quien resuelva su conflicto, el juez de paz no adquiere la competencia ni para la conciliación y menos para una sentencia. Entonces, es muy importante que ustedes observen ese procedimiento para evitar ese tipo de sanciones, porque como ya les dije, la mayoría de sanciones de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y del Consejo Superior por vía de estudio de la apelación obedecen a la inobservancia de las leyes propias de la Constitución y de la Ley 497. Entonces, por eso, una de mis conclusiones es eso, el estricto cumplimiento de las garantías de los usuarios de la comunidad sin alterar además los derechos de las otras personas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les doy el uso de la palabra a la doctora Mónica para saber si de pronto hay preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ana Sidney. Y vamos al fragmento de las preguntas. Primera, doctora, ¿qué consecuencias disciplinarias tiene un juez de paz si a la vez se desempeña como amigable componedor remunerado? Bueno, muchas gracias a quien haya formulado esta pregunta. Para ello debemos tener en cuenta, para resolverlo, el cuestionamiento que se acaba de hacer, debemos tener en cuenta el régimen de impedimentos y de incompatibilidades que explicamos, propios del juez de paz. La incompatibilidad del juez de paz se deriva del proselitismo, más no del ejercicio de otras funciones. Lo que no puede suceder en un juez de paz es que conozca del mismo asunto como amigable componedor y como juez de paz. Ahí sí habría consecuencias disciplinarias si el juez de paz hace las dos funciones. El juez de paz puede ser amigable componedor y a la vez puede ser juez de paz. No obstante, los asuntos que conozca en uno y otro espacio debe hacerlos de manera diferente. Es decir, no puede, lo que no se resolvió aquí como juez de paz, llevarlo a la amigable composición, porque ahí sí habría una sanción disciplinaria. Siguiente pregunta, doctora. ¿Los jueces de paz forman parte de la rama judicial? Doctora, es una pregunta que han reiterado bastante. Bueno, esa pregunta es trascendental, teniendo en cuenta que en varias decisiones que tuvo el Consejo Superior de la Judicatura, la sala disciplinaria, consideró que el juez de paz no formaba parte de la rama judicial, incluso que no tenía la connotación de funcionario público, ni se le podían aplicar la ley 734 para ese entonces, porque existía un régimen propio, que era el artículo 34 de la ley 497. No obstante, esa interpretación se fue modulando y con la expresión en los artículos 4 y 5 de la ley 1285, que viene a modificar la ley estatutaria de administración de justicia, esto es la ley 270, el juez de paz sí pertenece a la rama judicial, aunque sus decisiones sean en equidad. Y téngase en cuenta además que el juez de paz, a diferencia del juez ordinario, inicia su función con el acuerdo entre las partes, que sea ese juez quien resuelva su conflicto. Si no hay esa manifestación de voluntad del convocante y del convocado en que sea ese juez quien defina su controversia, el juez de paz no adquiere competencia. En cambio, el juez ordinario basta la presentación de una demanda para que, o sea, el juez ordinario siempre tiene competencia y basta la presentación de una demanda en debida forma para que comience a ejercer su función jurisdiccional en ese caso específico.
Entonces, la respuesta es que el juez de paz sí forma parte de la rama judicial de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley 1285 de 2009. Doctora, ¿la Procuraduría General de la Nación puede iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación en contra de un juez de paz? Bueno, sí. Sí podría darse el caso de conformidad con la Ley 1952. Allí se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. En este caso, ya vimos en el desarrollo de la conferencia que el juez de paz ejerce funciones públicas de manera transitoria al momento de entrar a resolver un conflicto. Entonces, la Procuraduría puede, dado su poder de vigilancia que tiene como órgano jurisdiccional de disciplina, en algunos casos, no en todos, puede revisar incluso los cargos de elección popular, adelantar las investigaciones disciplinarias y, a su vez, imponer las sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad según corresponda. Las decisiones que pongan fin a la actuación disciplinaria producto de esas decisiones o de esas funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación pueden ser revisadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y este es un cambio muy importante porque hasta hace algún tiempo las decisiones de la Procuraduría General de la Nación en aspectos disciplinarios, cuando había destitución, suspensión o inhabilidad en el ejercicio de las funciones, no existía la posibilidad de que una segunda instancia fuera el contencioso administrativo. Además, la Procuraduría tiene un poder preferente dentro del orden disciplinario y por ello puede iniciar y remitir investigaciones y juzgamientos disciplinario tanto de los jueces de paz como de los demás funcionarios públicos. Y esta misma función también les compete a los personeros municipales y a los distritales en desarrollo de ese poder preferente que tienen como Ministerio Público. Doctora, ¿para usted el catálogo de faltas está entonces en los códigos disciplinarios? ¿Ya no está la postura de que el catálogo de faltas y sanciones únicas es la Ley 497? Exactamente. Conforme a la jurisprudencia que desarrolló el Consejo Superior de Judicatura en la sala disciplinaria, que en su momento fungía como ente investigador de disciplina y sancionatorio, además fue desarrollando la postura de que el juez de paz no solo responde por lo señalado en la ley 497, sino que además puede estar inmerso en el catálogo de faltas señaladas por la ley 1952 y la ley 734. Sin embargo, esta no es una postura pacífica y habrá que esperar que entra a definir la Comisión Nacional de Disciplina o según corresponda, porque pues ahora son ellos quienes van a estudiar y no sé si van a respetar o a mantener, más que respetar el precedente que ya traía el otro órgano de disciplina, o si por el contrario se volverá a tomar la postura en que solamente responderán conforme al artículo 34. En todo caso, si se responde únicamente frente al artículo 34, hay que reiterar que esa norma es muy clara en señalar la importancia del respeto por las garantías y la consecuencia que puede tener ese incumplimiento de ese deber. Y en 2005, 2006, cuando tuvo un auge muy fuerte esa postura que solamente estaban ceñidos al artículo 34, posterior, sí, 2005, 2006, fue preponderante esa postura por la sala disciplinaria. El no cumplir, el no acatar el debido proceso, se veía sancionado bajo ese artículo 700, perdón, al artículo 34. Y el desarrollo
como tal de si existen o no las faltas. Habrán unas faltas de la ley 734 y ahora de la ley 1952 que no serían aplicables al juez de paz. Pero en todo caso, al no haber norma expresa, esto se ha desarrollado por vía de precedente judicial y el Consejo Superior, como ya lo dije en su momento, llegó a concluir que sí se podía aplicar. No obstante, habrá que esperar que la Comisión de Disciplina se pronuncie frente a esta interpretación. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ana Sidney Celis Pérez por su clara y ponderada explicación sobre el régimen disciplinario de los jueces de paz, cual fortalece su noble labor, brindando herramientas que permiten la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas a las controversias al interior de una comunidad, incluso las más pequeñas, para que de esta manera logremos evitar que se generen fisuras en el tejido social y lo comunitario. Muchísimas gracias, doctora, por estar de nuevo aquí con nosotros. Gracias a los servidores y servidoras judiciales, a todas las personas que actúan en el sector justicia, a los jueces y juezas de paz que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y feliz día para todos.